y acercando, casi casi besando la computadora y es no estamos en vivo. Nada más que cargue un poquito por el Face. Ujú. Y bueno, pues ya efectivamente estamos en vivo. Si gustas irlo compartiendo con Sí, voy a buscar el link. voy a mandar el link directamente para que no se pierde. Sí, ya le mandé al grupo de unos amigos. Son poquitos, pero pues. Pues todo sirve, todo público es valioso. Pues, cada persona, ya. Pero bueno, muy buenas tardes al público que actualmente ya está viendo la transmisión vía Facebook. Nos encontramos con la chica que ha salido últimamente muchísimo en medios nacionales e internacionales. Se llama Carla Sofía Naranjo Jauregui, es originaria de Mexicali, Baja California. Y pues en esta pequeña velada vamos a estar con ella platicando algunas de las cuestiones que diariamente aquejan el desarrollo y crecimiento profesional, académico, artístico de las mujeres en diferentes ámbitos de su vida. Y pues esta pequeña charla tiene como intención principalmente que pues la gente se percate de que no es solamente de ciertas mujeres con ciertos rasgos o lo que sea, sino es para todas las mujeres. Evidentemente, claro, aclarando el punto anterior, es más factible que las mujeres, por ejemplo, afrodescendientes, indígenas y demás cuestiones, sean sometidas a un sistema patriarcal racializado que obviamente las va a excluir, ¿no? Pero obviamente nosotras como mujeres blancas, de cierta forma privilegiadas, también sufrimos cierta violencia y pues es también de abordar todos los testimonios posibles de tal forma que todas las personas se percaten de que en algún momento hemos sido víctimas o hemos sido incluso agresores, agresoras y perpetuamos este sistema lamentablemente. Y pues también este conversatorio tiene el fin de que conozcan a uno de los perfiles de las mujeres mexicanas con, vaya, con un gran futuro y que vale la pena que por parte de la Organización de Alternancia Juvenil por México, pues ustedes la conozcan y que pues los empodere de cierta forma, ¿no? Ella nos va a platicar algunos de los retos, obstáculos que ha presentado a lo largo de su vida y más allá de, eh, pues vaya, evidenciar toda esta violencia, yo creo que sirve para todo el público en general, incluyéndome, como un motivo de inspiración, de tal forma que pues todos tenemos que ahora sí forjar nuestro propio camino y ayudar a otras personas a que sigan el suyo y no obstaculizar lo que quieren hacer, sus metas, ¿no? Yo creo que ya pasó de moda todo esto de los jóvenes somos competencia, al contrario, todos juntos, juntas, juntas podemos hacer grandes cambios y qué mejor manera de hacerlo que reconociendo el talento de los jóvenes que al final del día están poniendo el nombre de México en alto. Entonces, no sé si gustes pues en esta especial ocasión presentarte, autopresentarte, platicarnos por qué gran parte del público conoce que eres prácticamente una de las primeras mexicanas que ganó una de las becas más importantes a nivel mundial, es decir, la beca de la MIT y toda esta cuestión que pues han sonado muchísimo, ¿no? En redes y pues nadie sabe exactamente cómo fue el proceso de selección y todo eso. Entonces sería genial que pues nos presentaras un poquito de quién es Carla más allá de ser esta figura tan emblemática. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Naranjo Jauregui, estoy en ingeniería mecánica, estoy en sexto semestre.
Y de hecho, ahorita me encuentro haciendo un internado en Apple, aquí allá en Silicon Valley, y Am, pues sí siento que es como un honor muy grande el poder no nada más estar yo personalmente desempeñando un cargo ahí, sino yo saber que vengo de otro país, en este caso de México, y poder poner en alto o representar al país y también pues a mi ciudad que es Mexicali. Y el también, pues como mencionaste también lo de la beca del MIT, que ya me encuentro estudiando con ellos a modalidad de distancia. La beca consistía es para que yo pudiera cursar una materia en conjunto con el MIT, que es la que estoy cursando ahorita, y cubría los gastos de inscripción y pues también ese aceptado, será ya se ha aceptado en la materia y se ha aceptado ya con el 100% de los gastos. Y es una materia que está orientada, bueno, el área es diseño de producto, y abarca desde la estrategia de la planeación inicial de un producto nuevo, una familia de producto más bien, hasta el proceso de desarrollo, la implementación en mercado y también la innovación ahí mismo. Entonces, siento que va mucho de la mano también con lo que estoy estudiando, pues que también yo estaba interesada desde el principio en poderla, en aspirar a conseguirla. Y ese es más o menos como un overview, ¿no? También ya en el lado artístico, pues creo que también se mencionó en la semblanza que publicaron. Uno de mis hobbies o ya algo que siento que me identifica muy a nivel personal es la música clásica. He estado tocando el violonchelo desde que tengo 11 años, creo, en realidad ni tengo tanta buena memoria. Y he participado pues en varios grupos ahí en Mexicali y siento que aparte del lado académico, que es probablemente lo que más se ve, ¿no? De una persona y su desempeño ya profesional, siento que es lo que más a mí me llena personalmente. Entonces también tenemos ese otro lado. Pues muchísimas gracias por esta brevísima semblanza, porque efectivamente en la que publicamos venían muchísima más información respecto incluso a tu formación académica, algunos premios que has ganado, algunos de los conciertos en los que has participado, en qué orquestas has sido incluso solista y todo esto. Entonces, pues yo creo que esto nada más es muestra de que cuando alguien se propone llegar a alguna meta en específico, pues sí es posible siempre y cuando se fortalezca la disciplina, el autocontrol y toda esta cuestión que pues lamentablemente en esta pandemia ha sido demasiado complicado y pues qué mejor manera de conocer a alguien que sí ha logrado como dominar tanto la parte personal como la parte académica y toda esta cuestión que has mencionado, ¿no? Entonces pues vamos a empezar con unas preguntitas y bueno, pues ahora sí, como estudiante de arte o de ingeniería y toda esta cuestión que mencionabas, ¿qué valores o principios consideras fundamentales para tu valor, para tu labor diaria? ¿Son compatibles con con tu trabajo como artista o algunos tienen que cambiar en algún aspecto de tu vida? No sé, por ejemplo, los valores o principios que se usan en la ingeniería son completamente distintos a los que se usan en el arte o son de un mismo tronco común o cómo funciona. Siento que en cuestión de valores, en cuanto bueno, algo que yo he visto que también he ido adoptando con el paso del tiempo, ha sido, pues yo cuando estaba, por ejemplo, en la preparatoria, sentía que me encontraba como en el limbo, ¿no? Sentido que fue como la etapa en la que yo no sabía, no tenía una meta fija tal vez para futuro o no tenía como algo que de verdad yo estuviera aspirando con mucho deseo ya hacer en un futuro. Entonces me encontraba en este limbo en el que yo no sabía cuáles eran mis pasiones, qué se me daba, qué no se me daba, qué quería yo aprender. Y fue cuando ya empecé a salir, me di cuenta que yo tenía que salir adelante en ese tipo de ámbitos sola, o sea, y conocerme a mí misma y de verdad ponerlo en práctica. Y conforme fui creciendo, y ya por fin en la universidad, am, me di cuenta de varias cosas, ¿no? O sea, me di cuenta que pude pasar varios límites que me iba encontrando en el camino en cuanto a conocimientos y a encontrarme a mí misma como ya lo que me gusta y así. Y empezó a nacer en mí este valor como de poder compartir. Si yo ya alcancé algo y si ya tuve quizá el privilegio de haberlo alcanzado en cierto tiempo, sé que hay personas que también están en la situación en la que yo estaba en su momento, ¿no? Y empezó a nacer en mí este sentimiento de compartir
mi progreso y compartir lo que he aprendido con el paso del tiempo con aquellos que yo sé que les sería de ayuda, por ejemplo, otros compañeros míos de generaciones abajo, etcétera. Y siento yo que ese tipo de acciones va mucho a la mano con, se puede decir como la mentoría o tutoría, que siento que a mí en lo personal ha sido algo que me ha hecho crecer bastante académicamente. En ese ejemplo, mis maestros, mi familia, siempre han estado ahí para pues, enseñarme varias cosas de vida, no nada más en el ámbito académico. Y siento que tiene mucho poder el que alguien, el saber que puedes confiar en alguien para brindarte consejos y que tengas a alguien de confianza, ¿no? Entonces, a mí se me ha gustado mucho ser esa persona para aquellos que sé que van iniciando en el lado académico, que van iniciando en el lado profesional. Y siento que es un valor que traigo, que he ido cultivando a lo largo que he crecido, ¿no? En base a lo que he ido viviendo, lo que he ido, pues, consiguiendo a lo largo de mi carrera. Y siento, o sea, siento que es el valor que más veo presente en cuanto a mi persona a lo largo de todo este trayecto. Y no nada más lo veo en el ámbito académico, eso también pasa en el lado cultural. Tenemos, o sea, yo también empecé, este, cuando empecé en el lado artístico, o sea, yo cuando empecé a tocar el cello, por ejemplo, tenía un compañero que era el que me estaba enseñando a tocar, del que aprendí varias técnicas, etcétera, y luego ya como fui creciendo, me tocó a mí ser esa persona para alguien más, y así es como vemos creciendo músicos, no vamos aprendiendo no nada más solos, sino también de otros, en base a lo que observamos y lo que ellos nos comparten. Entonces, he visto esto muy fuerte en todos los ámbitos en los que me he desempeñado y siento que ya es algo que sí se ha vuelto muy personal. Sí, incluso, pues ahora sí, coloquialmente dentro de diferentes carreras se dice que tienes que tener forzosamente una especie de tutor o guía, ahora sí como tipo Star Wars, ¿no? Ahí tú, no sé cómo era la figura, pero bueno, como en Star Wars siempre hacen esa referencia, de tal forma que tienes que tener justamente un ejemplo a seguir para que no cometas tantos errores o por lo menos cuando los cometas sepas cómo reaccionar y toda esta cuestión que pues lamentablemente en todas las universidades o facultades se da esta cuestión, ¿no? En muy pocas realmente se busca que pues los alumnos de primer ingreso tengan al menos un apoyo moral de tal forma que puedan construir su propio camino de una manera más efectiva, más tranquila, ¿no? Y qué bueno que pues tú en primera hayas tenido esa oportunidad de conocer a alguien que te haya apoyado y en segunda que tú estás retribuyendo esa ayuda a los demás, ¿no? Yo creo que en esta sociedad mexicana que tanta empatía y solidaridad le hace falta, qué mejor manera de cambiar ese chip que empezando con uno mismo, ¿no? Y lo mismo que mencionas de la cuestión de dar el ejemplo, ¿no? ¿Cómo quieres que otros cambien si tú mismo no cambias, si tú misma no haces algo diferente por cambiar las cosas, ¿no? Entonces me parece más que muy utópico, pues muy pragmático lo que comentas, ¿no? No podemos exigir algo que nunca hemos dado y pues esta situación nunca es la excepción, ¿no? Pero bueno, Aparte, siento que también, siendo personas, o sea, yo sé que he tenido algunas oportunidades que no todos pueden contar a lo largo de su trayectoria académica. Entonces, yo entiendo que tengo tal vez una postura privilegiada comparado con otros compañeros, etcétera, o al revés. Entonces, sí, yo sé que yo tuve una oportunidad, por ejemplo, cuando salí a estudiar al extranjero sí, en 2019, ahí viví yo experiencias que yo sé que no todos tienen oportunidad de vivir y que me hizo que yo, pues, ampliara el panorama que yo tenía de la capacidad que tiene un mexicano en un ámbito internacional, ¿no? Entonces, el yo haber vivido eso también dije, ¿sabes? O sea, yo estoy consciente de que soy privilegiada de haber podido vivir esto. Entonces, como yo sé que no todos tienen este privilegio al alcance, tal vez, está en mí también poderlo compartir con otros. Entonces, cuando yo regresé, por ejemplo, a clases, aquí ya en Mexicali, fue cuando yo no compartía como, ay, viví esto como de divertido, ¿no? Lo que se me hacía más como enriquecedor compartir era esa perspectiva, ese chip que yo traía de nomás estar como conviviendo, o comparándome yo en México, me cambió bastante al yo estar estudiando fuera del país, en un país con personas pues, de otros lados del mundo, ¿no? Entonces, cuando regresé compartía mucho eso, de que fíjate que lo que aprendimos en tal clase, por ejemplo,
que estaba muy complicado para nosotros. Mis compañeros de tal universidad, que es de mucho renombre, lo vieron así y me sirvió mucho yo haberlo practicado antes por esto y esto. Entonces, era compartir ya lo que viví de cómo se compara un estudiante mexicano en un entorno ya global, en la situación que yo viví, con aquellos que con eso comparto ya el ámbito académico, ¿no? Entonces, sí, siento que también el reconocer cuando alguien tiene un privilegio sobre los demás, o sea, como esa una oportunidad que no todos tienen, el compartirlo con los compañeros también hace que ellos pues adquieran estas motivaciones y como que adquieren este valor que uno tiene por haber vivido pues esa oportunidad. Entonces, también está ese lado, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser em, como conocimiento que adquieres en conjunto con otros, sino por estar en una oportunidad que no todos tienen, también es compartir eso con los demás. Sí, justo, yo creo que pasa muchísimo también dentro del ámbito, más allá de las carreras, como mencionas, ahora sí tradicionales, entre comillas, pasa muchísimo en el arte, ¿no? Porque lamentablemente el ámbito artístico sufre una fuga de cerebros tremenda, entonces es muy frecuente escuchar que, pues yo me fui a Holanda, a Países Bajos, aprendí esto, lo estoy enseñando así asado, y qué bueno que pues afortunadamente son más jóvenes los que sí quieran compartir que aquellos que nada más se guardan para sí el conocimiento, ¿no? Eso, pues de verdad sí es un rayito de esperanza, haciendo referencia a mi nombre, vaya. Y pues vaya, qué emocionante escuchar esa satisfacción, ¿no? Esa vocación de tener empatía y de apoyar al resto. Ahora bien, me gustaría hacer otras preguntas, pero ahora sí más relacionadas con las cuestiones que mencionabas respecto a la violencia que has sido testigo o incluso has vivido dentro de tus diferentes ámbitos. Eh, que bueno, sabemos que actualmente estudias la carrera de ingeniería en la Universidad de Mexicali, no, desconozco su nombre, vaya, pero ¿cuáles son los retos que has tenido que enfrentar como mujer y pues ahora sí como una de las pocas mujeres ingenieras que están en esta carrera, ¿no? Porque es coloquialmente, socialmente muy sabido que son muy pocas mujeres las que estudian esta carrera, entonces me imagino que ha de ser todo un reto más allá del intelectual que implica esta carrera, ¿no? Siento que desde que estamos, por ejemplo, como un antecedente, ¿no? Cuando estamos en la educación primaria, secundaria, escuchamos mucho el dicho que es de que las mujeres maduramos antes, o sea, emocionalmente, somos más maduras que los hombres. Y la verdad es que esto viene de la mano con que las mujeres nos preparan mucho para ir saliendo adelante, porque sabemos que la tenemos un poquito más difícil que los hombres. Entonces, cuando llegamos a la universidad, en lo personal, todas las personas que yo sé que a las que sé que, con las que puedo confiar, o sea, que sé que van a hacer un trabajo excepcional, que van a estar al pendiente de todo, por lo general son mujeres. Y esto es algo porque siempre estamos tratando de salir adelante y dar un poco más, porque sabemos que tristemente tenemos que demostrar que valemos por nuestro conocimiento y nuestras capacidades. Y lamentablemente también, incluso en el ámbito, o sea, en clases, fuera de clases, es muy común escuchar cuando estás en un trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Incluso ahorita se ve mucho en los memes y así, de, ay, la morra castrosa o la morra de los plumones. Y siempre es la morra, la morra, la morra. Nunca es de que, ay, el morro castroso. Casi siempre es la morra castrosa que participa, la morra castrosa que levanta la voz, que dice las respuestas, que cosas así, ¿no? Entonces, ahí también se ve un poco esos micromachismos que probablemente pasan muy desapercibidos, son un poco inofensivos, pero están presentes, ¿no? Y siguen sumando arenita a este vaso de pequeños granitos que se van acumulando de micromachismos y que eventualmente puede que sí afecten a otras niñas, otras mujeres de manera, tal vez no se den cuenta, pero sí llega a calar, ¿no? En lo personal, a mí sí me ha pasado que muchas personas piensan que, por ejemplo, yo soy muy competitiva o muy mandona, etcétera, porque siempre que tengo un trabajo en equipo, ejemplo, tiendo a dar esa iniciativa de como planear y distribuir tareas, etcétera.
Y no, yo sé que no me ha pasado a mí nomás, o sea, mis compañeras, que sé que te digo que son muy, son muy proactivas, tienen bastantes aspiraciones y en sí ven mucho a futuro las cosas y planean muy bien las cosas, son las que también se encuentran con el tipo de comentarios que fuera de clase escucho de que, ay, es que ella es bien mandona o, ay, no, es que me cae mal, no la conozco, pero sé que es bien castrosa porque en clase habla mucho, cosas así. Entonces, cuando en otro aspecto vemos que si un compañero es el que está, el que está dando las respuestas o el que está participando, que siempre lo ven como con cualidades de liderazgo, etcétera. Y se ve mucho, hace poquito estaba, de hecho, ahí mismo en mi internado en Apo, por el mes de la mujer, estábamos como viendo pláticas esas de las TED, las que son así con público, videos, ¿no? Para análisis. Y una plática TED mencionaba un caso donde presentaban como un perfil de una persona de cualidades y en qué había trabajado, cuál era su puesto, cómo se desempeñaba, pero le ponían, no sé, un nombre, ¿no? Carlos y Carla. O sea, es como la versión, era el mismo perfil, pero con un nombre femenino y un nombre masculino y se le preguntaba a las personas qué opinaban del perfil de la persona, ¿no? O sea, qué idea tenían de la persona sin conocerla, viendo nada más el perfil de cualidades académicas y profesionales, cómo era la persona, ¿no? Y de Carla, por ejemplo, digo, no me acuerdo el nombre, pero pues me acuerdo porque pues son nombres muy de que se nota el masculino y el femenino. Y de Carla era de, ay, es que se ve como, no me gustaría trabajar con ella porque se ve que es muy, o sea, muy mandona, muy estricta, cosas muy negativas, ¿no? Como no quisiera trabajar con alguien así, pero por ejemplo con Carlos, ahí sí, ay, sí se ve que es muy buen líder, se ve que es alguien que inspira, alguien a quien seguir. Entonces, puede que son cosas que no nos damos cuenta que tenemos este bias, se le dice así como cuando estás más inclinado a algo de manera inconsciente. Entonces, o incluso pues sin darnos cuenta, ¿no? Que sin querer lo hacemos y que captamos a que alguien nos dice como, oye, es que es lo mismo, nomás que pues uno es hombre y una mujer, y te quedas, ay, sí es cierto. Entonces, ese tipo de cosas pasan mucho en el día a día académico, bueno, a mí porque siendo que es en donde más he sido testigo yo de ver cómo se trata a otra compañera o gusto personalmente, es muy común verlo y comúnmente pasa desapercibido porque no es una agresión física, no es una agresión verbal, pero pues le dicen microagresiones, ¿no? Porque son que no afectan en su totalidad a alguien en el momento o que las personas es muy común de que no se den cuenta de que ahí están, pero que pasa muy seguido, ¿no? Y indirectamente sí afectan en la perspectiva que tienen hacia una compañera o un compañero. Entonces, ese tipo de acciones, el ver cómo se le hace menos a una compañera, por ejemplo, por destacar, mientras si fuera al revés, sabemos que probablemente no sería así. Es algo que quizá es también una de las razones por las que vemos que cada vez hay menos compañeras, bueno, cada vez hay más, mejor dicho, ¿no? Vemos que cada vez hay más compañeras en el área de la STEM, pero ¿por qué algunas personas, bueno, alguna mujer en este caso, tienden a limitarse mucho en este ámbito? Es porque comúnmente estamos escuchando el tipo de comentarios que son microagresiones, pero que en el largo plazo puede que sí tiendan a afectar ya la perspectiva que tenemos todas mismas, ¿no? Y, y sí es algo que tristemente sí pasa y está también en nosotras, o sea, tristemente, el apoyarnos y también el salir adelante, el saber encaminar el tipo de situaciones de manera que no nos afecte. Entonces, en lo personal, me ha pasado mucho que al principio sí escuchaba muchos comentarios, ¿no? El de la morra castrosa, y así que es algo bien común escuchar. Y al principio sí me sentía yo mal, o sea, de, ay, es que tal vez sí no debo de ser tan, ¿cómo dice? Expresiva en clase o tan participativa, etcétera. Tienes que limitar sin darte cuenta, pero en un futuro ya cuando te educas un poco más sobre el tema, te das cuenta que no eres la única, te das cuenta que también es personal hacia ti, y no es por algo ya más social, am, ya podemos encaminar o aprendemos a encaminar el tipo de comentarios hacia un lado, o sea, sin dejar que de verdad sin tomarlo personal, pero también sacarle un provecho, ¿no? Siento que ahora con el tiempo he podido también, cuando escucho este tipo de comentarios,
ya no es, ay, voy a hacerme menos para que no me vean así, sino ahora siento que incluso como que hasta te dan más ganas, ¿no? De sacar incluso más, como de mostrar incluso más que si estás en un lugar es por algo, y si tienes lo que has ganado es por algo. Entonces, sí, es eso, ¿no? De conforme vamos educándonos, conforme vamos conociendo la experiencia de otras personas, de otras mujeres, vamos también creciendo y siendo más fuertes en este tipo de situaciones. Y es algo que también me alegra mucho ver en mis compañeras, por ejemplo. Yo sé que mis compañeras y yo de la carrera, quizá en primer semestre, estábamos un poco más desinformadas, estábamos un poquito más, quizás hasta sumisas en tipo de situaciones, dejándonos afectar mucho por los comentarios. Pero ahorita yo las veo muy, muy fuertes, nos veo muy unidas. Siento que entre más unidas somos, más fuerte nos sentimos individualmente. Y es algo que está muy padre, ¿no? De que ese tipo de sororidad dentro de las comunidades, ya sea en la escuela o en el ámbito profesional, en el ámbito musical. Y es algo que a mí, yo me siento muy orgullosa también de verlo, de haber vivido con esa transición, ¿no? De cómo estábamos cuando empezamos y cómo estamos ahorita. Y también tiene mucho que ver el auge que hubo con el feminismo, o sea, que nos dimos cuenta de que no estamos solas, nos dimos cuenta que no estamos para competir como nos han enseñado entre nosotras, sino estamos para apoyarnos y si nos apoyamos somos mucho más fuertes. Entonces, es más o menos como un panorama como muy general de cómo es que nos afecta o nos vemos encontrar en este tipo de situaciones en el día a día, cómo tienden a afectar de manera indirecta con paso del tiempo ya en cómo una se siente con sus capacidades y con lo que hace, pero también cómo es que podemos crecer en conjunto con otras compañeras y también individualmente en base a esto. Pues en primera, creo que incluso yo misma me he autocatalogado o incluso he usado esos términos, ¿no? Que mencionas, el amor la castrosa y el amor la molesta y todo eso, ¿no? Y pues al final del día en un momento fue como, jajaja, qué chistoso, pero ya después empiezas a analizar las cosas, te percatas que no hay un apodo así para hombres y es cuando dices, ah, pues algo anda mal aquí, ¿no? Qué casualidad. Entonces, pues sí, lamentablemente a eso me refiero al inicio, ¿no? Que todas en algún momento hemos perpetuado este sistema patriarcal, conscientemente o no, y pues qué bueno que justamente a raíz de todas estas cuestiones del feminismo que han cobrado muchísima fuerza, viralidad en redes sociales, pues afortunadamente nos estamos dando cuenta de nuestros errores y que siempre hay una oportunidad de resarcirlos, de pedir perdón y toda esta cuestión, ya si la otra persona pues decide no aceptar la disculpa, lo que sea, pero bueno, ya quedará en cada quien, pero por lo menos de nuestra cuenta, pues al menos darnos cuenta de que obramos mal y que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces eso es muy, muy padre y sobre todo de que lo platiquemos como si fuese una decisión de todos los días. Entonces justamente todos los días se tienen que abordar estos temas porque todos los días mueren mujeres a raíz de estos problemas que tenemos tan normalizados. Todos los días hay chavas que deciden desertar a la universidad por ese estilo de cuestiones, ¿no? Porque siempre las están molestando, las están acosando, se sienten menos, dicen, bueno, ¿para qué entro a clases si el maestro me va a callar? Y cuestiones así que, pues lamentablemente, nadie más interfiere cuando justamente estas personas están siendo hostigadas, molestadas, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es con uno mismo y ya después ayudar a otras personas a que cambien su realidad. Entonces, pues sí me da muchísimo gusto, sobre todo de ti, ¿no? Que eres Carla Sofía Naranjo, ahora sí que pues tú misma hayas dicho, ¿sabes qué? Obré mal y estoy cambiando y estoy apoyando a las demás morras para que no hagan el mismo error que en algún momento cometí o en algún momento escuché y no hice nada y pues incluyéndome a mí, ¿no? Entonces, qué padre que pues, justamente en este mes de la mujer poco a poco nos demos cuenta de que todos, todas, todos hemos sido parte de ese sistema y que qué mejor manera de cambiarlo que con la autoevaluación, ¿no? Y ahora bien, con lo que comentas de la situación de los equipos, sí, obviamente a todos los hombres siempre los van a catalogar como líderes, el león, y toda esta cuestión, pero si una mujer hace lo mismo, es que está loca, no le escuchan en su casa, habla demasiado, parece perico, entonces pues sí es bastante, ¿no? Y estaría chido que pues fuese el mismo nivel, ¿no? Y lo mismo pasa a la inversa, pero con los hombres. Ah, es que llora porque dicen cierta palabra que no pienso pronunciar, pero al final del día se está deshumanizando incluso a las personas y es muy triste porque al final del día, sobre todo tú y yo que hemos estado en el arte, tanto hombres como mujeres o como se identifiquen,
pues sentimos y necesitamos sacar esos sentimientos, y no al final del día las personas terminan pagando en sus cuerpos todas estas enfermedades, ¿no? Llámese asma, como en mi caso, alguna irritación en la piel, la ansiedad, ¿no? Entonces, qué mejor manera que pues reconocer que todos los seres humanos sentimos y que tenemos el mismo derecho a validar nuestras emociones, a validar la manera en que se nos dé la gana de manifestarlas, obviamente con el debido respeto a las demás, ¿no? Entonces, pues sí que qué bonito escuchar eso, ¿no? O sea, no sé, me emocioné de más, pero bueno. Sí, siento que incluso, la verdad se me hace muy impactante cómo, muchas personas también dicen de que, ay, es que, o sea, que mismo no hará nada, no va a traer, de vuelta a las que no están, ejemplo, ¿no? Pues es que el propósito de no nada más es crear conciencia a, a las autoridades públicas, o sea, o al gobierno, lo que está pasando en el día a día en Latinoamérica, sino también es el poder empoderar a las niñas que están viendo, o sea, nosotras crecimos obviamente muy diferente a las niñas de ahorita, por ejemplo. O sea, ahorita me enorgullece muchísimo, de verdad, o sea, conozco, yo a los 15 años, por ejemplo, me preguntaban algo de feminismo y yo pensaba que era como el machismo, pero de morras, ¿no? O sea, algo así, o sea, como una idea muy, muy errónea, así, porque no había nada de información, no había nada, no veíamos nada de esto en los, como saliendo, o sea, no veíamos un grupo de mujeres, ahora sí, por mujeres, y se me hace muy, muy, muy padre, o sea, ahorita ver a niñas de secundaria, de primaria, de prepa, o sea, muy pequeñas, pues, que yo me imagino en su tiempo que yo andaba así, siendo sumisa ante comentarios misóginos que yo no me daba cuenta que eran misóginos y tomándolo como algo muy normal, pero ahorita ver cómo las niñas están muy conscientes de esto y levantan mucho la voz, e incluso ver cómo traen de que sus pañuelitos morados, así se me hace bien, bien, o sea, bien padre, ¿no? Porque sé que como estamos creando generaciones muy fuertes y muy unidas, ¿no? Porque igual desde que estamos pequeñas en las escuelas y así vemos mucho esto de que, ay, es que las niñas se limitan a sí mismas como son competencia, ¿no? Siempre nos vemos como competencia y ahorita se ve mucho la sororidad, no nada más en la universidad, sino desde ya secundarias, etcétera. Y ver esto como que da mucha fe también, ¿no? En qué tan fuertes van a estar las mujeres como van creciendo, si ya van teniendo esta noción ok, no de quedarme callada ante este tipo de situaciones. Si me dicen esto, ya sé más o menos cómo reaccionar, o al menos, aunque sea, sé que no tiene por qué ser comentarios, ¿no? Porque es muy común también escuchar comentarios y, no sé, que son como de risa, ¿no? Y si, ay, jaja, aunque te sientas como incómoda y no sepas por qué sientes incómoda, pero algo como que sabes que no cuadra y que generaciones ya más pequeñas ya sepan identificar qué es correcto y qué no es correcto, qué es agresión, qué no es agresión, y lo puedan ir canalizando, o sea, y que puedan ir aprendiendo a canalizarlo desde ahorita, se me hace algo muy, inspirador, ¿no? Pero es que a mí siempre que es como hablar de tipo de temas, se me hace muy, como te dices, ¿no? Como que te emociona, porque, o sea, ver cómo vamos rompiendo el tipo de barreras y no nada más, ya no somos solas, sino ya sabemos qué tipo de cosas no estamos solas y que podemos platicarlo con nuestras amigas, empoderarnos juntas, qué tipo de seguridad, y está muy bonito. Así que me lo pongo a pensar y siempre se me hace como muy, como de crear mucha esperanza, ¿no? Por el futuro que vivirán las niñas de mañana. Pues sí, qué bonito que poco a poco, incluso nosotras mismas nos hemos dado cuenta que en su momento fuimos sometidas, ¿no? Al silencio prácticamente, ¿no? De que, ay, es que no hables, es que hablas demasiado, ya espera tu turno, ¿no? O cuestiones así, mientras que a los morros, no es otra palabra, siempre les daban la prioridad, ¿no? Como si fuesen los centros de atención o lo máximo de este mundo. Entonces, pues sí, te das cuenta y es como, ching, por qué no hice nada en ese momento, ¿no? Y te das cuenta de que traes toda una frustración no identificada dentro de ti y poco a poco lo vas sacando, pero de una manera sana incluso, ¿no? Es cuando empiezas a decirle, oye, tú ya hablaste, morro, dame chance. Oye, estaba hablando, no me interrumpas, sé que estás muy emocionado, pero el respeto al derecho ajeno es la paz, prácticamente, como
Entonces, sí, son cosas que poco a poco vamos identificando y pues espero que para la siguiente generación, incluso cuando seamos abuelitas, primero Dios, vaya, pues tengamos esa oportunidad de conocer una generación de morras que sean completamente feministas y justamente que no tengan ese chip en la cabeza de, pues el feminismo es igual que el machismo, ¿no? Nada más busca la supremacía de las mujeres. Y es como, pues es imposible tener una supremacía cuando matan arbitrariamente a 12 mujeres de una manera brutal y cada minuto pues se supone que se registra una violación por lo menos, ¿no? O un abuso sexual. Entonces, no hay manera de decir que hay una supremacía feminista en ninguna institución, en ningún país. Digo, o sea, en los países coloquialmente llamados de primer mundo, como Suiza y todos estos, ni siquiera ellos mismos tienen un nivel de igualdad aún que diga 50-50, no andan ahí como del 60-40-30, o sea, y eso que son países de primer mundo, ¿no? Entonces es impresionante toda esta cuestión que lamentablemente tenemos tan arraigada y lamentablemente va a ser muy complicado eliminar de nuestras mentecitas. Entonces, pues en orden de ideas, me gustaría hacer otra pregunta muy relacionado con lo que comentabas, ¿no? Bueno, en tu semblanza nos percatamos que has estudiado en diferentes escuelas de preparación tanto académica, artística y toda esta cuestión, incluso en diferentes partes del mundo. ¿Cuál de todas ellas ha sido la que más te ha marcado y tú crees que en todas ellas realmente había un ambiente equitativo para hombres y mujeres o para cualquier persona? Siento que en cuanto a crecimiento personal, la que más me marcó, o sea, en cuanto a experiencia, ha sido cuando me fui a estudiar a Corea del Sur, que fue donde, es que saliendo de México, siento que nos ponemos límites nosotros mismos, ¿no? O sea, como mexicanos. El decir, ay, voy a estudiar a un país donde es, como es muy común que los estudiantes se preparan mucho para los exámenes, que la ingeniería es una de las industrias más top. Entonces, vas esperando mucho de los estudiantes, del nivel académico, y empiezas a cuestionarte mucho tu preparación personal, ¿no? De, sé que yo le he echado muchísimas ganas y sé que he salido adelante muy bien en México, pero no sé cómo esté esto comparado ya con este nuevo lugar que voy a ir, ¿no? Entonces, cuando yo estaba allá, conocí estudiantes, creo que les mencioné, de universidades pues prestigiosas, ¿no? De Inglaterra, que de Francia, que de Italia, o sea, de países que tú consideras muy como preparados o muy desarrollados. Entonces, esperas que los demás estudiantes de ahí te sacan mucha ventaja o que tus habilidades capaz por venir de Latinoamérica estén limitadas o que haya mucha diferencia en cuanto a preparación. Y ese pensamiento, si te das cuenta, son cosas que nosotros mismos pensamos, ¿no? O sea, nadie nos tiene por seguro diciéndonos de que, oye, es que tú no estás listo o tú no estás preparado, sino son pensamientos o ideas que uno tiene a uno mismo y tienden a limitarnos, ¿no? Entonces hay nuestros propios como límites, nos lo ponemos nosotros. Y cuando yo salí y pude ahora sí interactuar en el ámbito académico con personas de esos países y trabajar en equipos juntos y ahora sí poder comparar, bueno, sí, se puede sí, comparar mis habilidades, mi disciplina, lo que he ido aprendiendo a lo largo de toda la carrera, mi iniciativa, etcétera, esas habilidades que vas cultivando y desarrollando a lo largo de tu formación académica con mis compañeros, me di cuenta de que el nivel que traemos en México, porque me puedo pensar en mis compañeros, en mis amigos, cómo se preparan, cómo son en la escuela, cómo son fuera de la escuela, y me di cuenta de que estamos, ahí fue cuando me di cuenta, ¿sabes? Ahí fue cuando ya sí capté que los límites que yo pensaba que tenía como mexicano en un lugar fuera, en realidad yo me estaba poniendo sola, o sea, en ideas que nos ponemos por venir o aventarnos a ir a fuera de nuestra como de nuestra zona de confort, se puede decir. Entonces, cuando ya ahora sí lo pude vivir y compararme con ya a nivel como internacional, cuando yo regresé a Mexicali, fue con una mentalidad totalmente diferente. Fue, ¿sabes? O sea, no nada más soy competente aquí, sino también lo soy en otro país, como Corea del Sur, que fue donde me fui. Y siento que esa experiencia, aunque haya sido de 4 meses, estuve 4 meses allá, aunque haya sido una estancia no tan larga, o sea, fue una estancia corta, siento que regresé muy motivada y con muy segura de que si yo me planteaba una meta,
quizás no era tan ambiciosa como yo creía, ¿sí me explico? Como si yo una meta mía era, no sé, ingresar este, a un posgrado aquí o salirme, aunque sea salirme a trabajar a otro país, etcétera. Esos metas que en un principio yo pudiera decir, ay, sabes, está muy ambicioso porque vengo de este país, con este contexto, etcétera. Me di cuenta regresando que no, o sea, que la verdad, estas ideas no ideas creadas por mí, que la verdad no era la realidad. Entonces, em, en lo personal fue lo que más me motivó y lo que más me ha marcado y hecho crecer, siento yo, el haberme dado cuenta de esto. Y como mencioné, o sea, el regresar y poderlo compartir con los demás, como, o sea, el compartir esta idea de qué tan preparados estamos en el ámbito ya profesional también, pues siento que vino nada más un crecimiento en mí, sino también he visto mucho cómo han crecido mis compañeros y compañeras. Y es algo muy bonito, ¿no? Ver cómo así como viendo la generación de las niñas que están cada vez más fuertes y que no se dejan como nosotros nos dejábamos también en su tiempo, etcétera. Estamos viendo también generaciones que vienen muy, muy preparadas para salir al mundo, que cada vez van más preparadas, pues. Y está muy padre eso también. Entonces, siento que en lo personal, esa como estancia académica ha sido la que más me ha marcado y, y que siento que me ha convertido en extroverdita porque fue un cambio de chip, ¿no? No fue tanto una experiencia de yo aprender cosas así, de análisis y así, sino fue más el cambiar una perspectiva que ya teníamos y que es muy común de que tengamos como mexicanos. Pues vaya, qué grato escuchar que más allá justamente de lo académico, pues todos estos intercambios y experiencias en el extranjero, pues te mostraron un lado que tú misma desconocías de ti misma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues ya me dieron ganas de hacer algún intercambio en algún futuro. Yo nunca he salido de México. Entonces, pues ahora sí, cuando ustedes, personitas que han salido de este país y han ido a otro a conocer, a estudiar y todo eso, pues es realmente muy, es como si yo viviera su experiencia, vaya, ¿no? Entonces, justamente yo creo que el hecho de que más allá de que se hagan estos conversatorios y que nos platiquen, pues yo fui a Austria, empecé a estudiar y así asado, me discriminaban por ser más bien mexicana y no mujer y cuestiones así, como en el conversatorio que tuvimos hace una semana, pues realmente es darnos a nosotros mexicanos que no hemos tenido la oportunidad o los medios para salir del país, pues esa teletransportación, por así decirlo, ¿no? A todas esas experiencias que han tenido y pues de verdad lo agradezco mucho. Y en segunda, pues que justamente los límites que tú mencionas también se encuentran en la mente. Yo creo que sí hay factores que limitan mucho, llámese económicos, apoyo familiar y todo eso, pero al final del día quien tiene las riendas de crear su propio destino, su formación académica, profesional, es uno mismo y pues al final del día no podemos hacer del todo responsables a nuestros compañeros, a nuestro contexto social y todo eso. Yo creo que con la iniciativa propia, que como tú misma mencionas, y la disciplina, podemos hacer grandes cosas y ser un ejemplo para otras personitas allá afuera, ¿no? Entonces, pues vaya, qué grato escuchar esto. A mí también me gustaría como profundizar un poquito en la cuestión de la música, ¿no? Sobre todo porque Redes 2025 es parte de las orquestas y agrupaciones comunitarias del Sistema Nacional de Fomento Musical. Y bueno, pues dentro de Alternancia hemos recibido la ponencia de grandes integrantes o artistas que han colaborado con dicho sistema. Por ejemplo, Vladimir Petrov, un pianista ruso, el maestro Eduardo García Barrios, que incluso fundó las orquestas allá en Baja California. Entonces, pues vaya, a mí me gustaría primero conocer cómo fue que llegaste a la música y después terminaste en ingeniería, algo completamente distinto, aunque sí se usen las mismas regiones del cerebro, ¿no? La cuestión matemática y todo esto. Y cómo fue que la música, pues al final del día te ha ayudado a encontrar esa estabilidad emocional que, pues a la fecha, gracias a la pandemia, pues la salud mental ha propiciado demasiados problemas, ¿no? Ansiedad, estrés, problemas de autoestima por el confinamiento. Entonces, ¿cómo ha logrado el cello remediar con todas estas situaciones, ¿no? E incluso cómo ha logrado la música conectarte con tantas personas que pues de una forma u otra llegamos a este conversatorio, ¿no? Ambas somos chicas OSINT, bueno, creo que no estuviste en la OSINT, pero bueno, ambos somos chicas fomento, dejémoslo así, entonces, pues sí, o sea, ahora sí que, qué cosas de la vida, ¿no? Sí, de hecho,
hecho, es una historia que a mí me gusta mucho contar. O sea, la verdad siento que yo amo mi carrera, o sea, mi carrera profesional, le tengo mucho cariño, o sea, siento que yo hice la mejor decisión que pude haber hecho a escoger ingeniería mecánica con mi carrera. O sea, todo me apasiona muchísimo, pero sí hay algo que a mí de verdad me llena ya a un nivel así como espiritual, digo yo, es mucho la música y sí, me siento también muy privilegiada de haber podido encontrar esta pasión hacia la música. Entonces, cuando yo estaba muy pequeña, mi mamá me metía a clases de piano cuando tenía 3 años y porque quería que yo encontrara un hobby, ¿no? Me metí a clases de danza, de pintura, de música, porque quería que yo me diera cuenta desde muy pequeña qué era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Y me daba la opción, o sea, me daba pues sí, la opción de yo decidir, ¿sabes qué? Esto no, como que de plano no me gusta, me quiero salir. Entonces yo cuando estaba ya de pequeña, sí me acuerdo que estaba en danza y como que no era lo mío. En piano sí me gustaba, pero algo me decía como que me gusta esto, o sea, me gusta el solfeo, me gusta esto, o sea, como la teoría me gustaba muchísimo, pero algo como que el piano no me llamaba tanto la atención, ¿no? Entonces me salí de esas clases y cuando tenía 9 años, ya tiempo después, me metí a clases de violín. Y yo fue porque veía pues películas, etcétera, y que siempre los soundtracks que tenían, que decía, es que esta película, algo que notaba mucho que estaba muy pequeña, era que las películas más ponía yo atención o que más me hacían sentir como una ola de emociones muy fuerte, era que tenían un soundtrack con música clásica, ¿no? O sea, con cuerda, con orquestación, etcétera. Entonces, yo sabía como que algo que yo quería conocer, ¿no? Y cuando tenía 9 años empecé con el violín, de hecho, duré un año en clases particulares y luego me enteré que se había fundado la orquesta La Red Río Nuevo, que es la de Mexicali, y que o sea, que era una orquesta juvenil y que era como para infantil y juvenil, ¿no? Y yo quería seguir que en ese ámbito porque me gustaba mucho el tocar el violín y la música. Y cuando yo fui a inscribirme, llegué un poco tarde y me dijeron, ya no hay espacio o sea, ya no hay cupo, hay demasiados violines. Em, y me dijeron, nomás hay de cuerda, hay cello, hay contrabajo y ya como me dijeron que había de los metales, ¿no? De trombón, trompeta y así. Y dije, bueno, no está, yo nunca he escuchado un cello así solo, o sea, capaz en orquestación sí, pero yo no sabía identificar cuál era el cello, por ejemplo, ¿no? Em, y yo dije, bueno, el cello según yo es como un violín, pero grande, ¿no? Lo que todo el mundo dice al principio cuando va como apenas adentrándose a la música. Y me acuerdo muy bien de la recepcionista, la que estaba a cargo como de llevar el registro de los miembros de la orquesta y así. Em, Me acuerdo que me dijo, pues si quieres te pongo un video ahorita de un chelista, o sea, para que escuches el instrumento solo y veas si te gusta, ¿no? Igual si, o sea, tú tocas violín, sabes un poquito de solfeo, lees clave de sol, pero igual puedes empezar a practicar, o sea, el cello lee en fa, pero pues supongo que si tú ya tienes como la noción de cómo funciona leer música, cómo funciona tocar un instrumento de cuerda, no sea tan complicado que empieces de cero con un instrumento nuevo, ¿no? Yo como que, pues sí, a ver. Y ya me puse un video, me acuerdo muy bien que era el, el chelista era Misha Maisky, o sea, no me acuerdo qué pieza era, pero me acuerdo muy bien que era él. Y me puse unos audífonos y te juro que yo dije, o sea, dije el violín que o sea, a mí me llegó, me acuerdo y me pongo rojita, ¿eh? A mí me llegó muchísimo ese momento, o sea, fue como ese momento ¿cómo se dice? Como cuando te das cuenta de que es algo que que va a ser algo importante en tu vida, ¿no? O sea, sientes que es algo que a futuro se va a convertir en algo importante para ti. Y, y yo me acuerdo que o sea, empecé a llorar ahí mismo, o sea, escuchando el video, dije, ay, es que, o sea, fue impresionante. Y le dije a Mae que sí, sí, o sea, no me importa que no sepa tocar el cello ahorita, no me importa que tenga que aprender el fa, no me importa, quiero aprender a tocar el cello. Y ya me enteré así de cero a aprender. Y estuve como 4 años o 3 con la red. Y ya luego cumplí, creo que 15 años y me salí por cuestiones de la escuela y cuando quise regresar a tocar, quería como, ok, ya estuve en orquesta, pero ahora quiero intentar qué es tocar en un grupo más pequeño, ¿no? Para darme cuenta ahora sí de yo poder crecer más individualmente. Y fue cuando fui a la Casa de la Cultura, me dijeron que había un cuarteto de cuerdas ahí, que necesitaban un cello.
Hice como una pequeña audición, me dijeron que sí, empecé a tocar con ellos como chelista. Duré un año ahí y luego me fui a la orquesta de cámara, la UABC. También duré un año ahí. Luego estuve unos 3 años ya tenía como 18 años, entonces la red originalmente es para hasta personas de 17 años, entonces ya no podía yo regresar. Este, entonces fue cuando me quedé un poco ahí en el limbo de no tengo dónde ensayar, pero sé que es algo que me apasiona, algo que de verdad a mí sé que nunca voy a dejar. Y fue cuando se fundó la Orquesta Cámara Mexicali, la OCAM, y me hablaron para ser parte o sea, reunieron a ex integrantes de la red que ya estaban estudiando música, que ya estaban pues grandes, pero que nunca dejaron la pasión por la música, ¿no? Aunque hayamos tomado diferentes caminos de vida, todos teníamos esa misma pasión, o sabíamos que la música nos había unido, ya nos definía como personas. Entonces, el reencontrarme con mis amigos que hacía mucho que no veía, el volver a tocar juntos, fue algo que a mí se me hizo como el comienzo de una nueva era otra vez, ¿no? De volver otra vez a ser parte de algo que me apasiona. Y, y pues volví a crecer con ellos y volví a seguir ensayando, etcétera. Entonces, ahorita sigo con ellos. Bueno, en el momento no, porque no estoy en México, pero sé que cuando regrese de mi estancia acá en Apple, pues me emociona mucho, ¿no? Siento que lo que me emociona de volver a Mexicali es reencontrarme con la orquesta, ¿no? Y volver a enseñar juntos y volver a hacer música. Entonces, es algo que a mí me apasiona muchísimo. Y de hecho, mi única meta así a futuro que yo sabía que quería, era un trofeo para mí, era comprar mi propio cello. Entonces, hace como 2 semanas por fin lo pude conseguir, o sea, ya después de ahorrar y así, ya me pude dar el gusto de ahora sí comprarme mi propio violonchelo, darme como ese upgrade, ¿no? O sea, de ya pasar de un cello principiante ya a un cello más mejor. Y, y no sé, siento que incluso al momento de forjarme metas, no todas son en el ámbito académico, en el ámbito profesional. O sea, mi meta que más me ha llenado cumplir ha sido la de conseguir mi violonchelo. Entonces, sé que a lo largo, incluso hablando de metas, en la parte musical va a ser algo que me va a seguir llenando incluso hasta que ya esté viejita. Que siento que sí ha sido algo ya que ya es parte de mí, pues es algo que gracias a la vida, me pude dar cuenta desde temprana edad que era algo que iba a ser parte de mí, pues. Pues wow, qué bonita historia, la verdad. Yo también tengo una historia un poquito parecida, pero pues desafortunadamente no he logrado integrarme al 100 a la música. Realmente me reintegro a la música mediante estos conversatorios, mediante escuchando sus experiencias y toda esta cuestión. Entonces, pues sí, me trae muchísimos recuerdos muy bonitos por parte de fomento musical y todo eso, ¿no? Que al final del día, pues creo que sin la fundación de Redes 2025, pues no nos hubiéramos conocido así de simple, ¿no? Entonces, qué bonita experiencia. Eh, Otra vez, como siempre, no soy pariente de nuestro Barrios, pero yo creo que con su labor allá en Baja California, pues se ha cambiado muchas vidas y sería genial que en cada estado existiesen redes de este estilo y que realmente los jóvenes puedan tener esa opción de estudiar música de manera profesional, tener una licenciatura en instrumentista en cada estado de la República, ¿no? Porque si bien sabemos que, por ejemplo, sí hay escuelas de música, pero no son las necesarias, de tal forma que muchísima gente termina yendo acá a la Ciudad de México y pues hay una sobresaturación, ¿no? En las escuelas de música, ¿no? Por lo menos en las tres, cuatro más conocidas, ¿no? El conservatorio, la superior, la Olin Yolistli, la Facultad de Música. Entonces, pues sí, lamentablemente muchos se quedan sin matrícula, sin poder entrar y sin esa oportunidad que al final del día es un derecho, ¿no? Un derecho humano, que es el de la educación, y uno menos popular, que es el derecho a la cultura. Entonces, es lamentable que todo esto pase por falta de planeación gubernamental y todo esto, ¿no? Entonces, pues qué bueno escuchar que pues al final del día tuviste esa segunda oportunidad de regresar, que lamentablemente pues muchos no hemos tenido a la fecha, ¿no? Entonces, sobre todo porque yo toco guitarra y no es como coloquialmente conocida como un instrumento de orquesta, ¿no? Como el cello, el contrabajo y demás cuestiones. Y todos creo que en nuestra formación académica musical hemos cometido el gran error de llamarle al cello el violín grande y
y al contrabajo del tololoche y cuestiones así que al final del día te acuerdas y te empiezas a carcajear, ¿no? Pero en su momento, cuando te regañaban, te decían, no, se llama así asado, pues te morías de pena, ¿no? Por la ignorancia que tenías. Entonces sí, vaya caray, qué recuerdos tan gratos. Y bueno, creo que en esta cuestión, en este orden de ideas, haciendo referencia a la cuestión de las políticas culturales y todo esto, creo que es importante abordar una cuestión muy importante que es la cuestión de la política, partidos políticos y toda esta cuestión, de tal forma que me gustaría hacer esta pregunta. Este año son elecciones. ¿Qué opinión tienes respecto al rol del arte dentro de la política y dentro de la sociedad mexicana? ¿Realmente el arte es indispensable o es un tema sustituible? Siento que yo la verdad, yo no me imagino cómo, o sea, cómo sería yo ahorita si no hubiera sido, si yo no me hubiera dado cuenta de qué tanto significaba para mí la música, por ejemplo. Porque aunque yo, por ejemplo, haya tomado un camino muy diferente o sea, yo no estudié música como licenciatura, se tomó un camino muy diferente, pero aún así yo sé que la música es algo que no nada más me apasiona, de que me guste ir a ensayar o que me guste el sentimiento de estar haciendo música con mis compañeros, sino es algo que yo sé que, por ejemplo, yo cuando finalizaba mi jornada académica, ahí tengo que pensar y digo, ¿cómo le hacía para llevar esa rutina? Porque era de que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche de clases y de proyectos y de guachihuá, guachihuá. Pero en la noche lo que me mantenía así en el día, con así emocionada y de verdad con esta energía de no andar de, ay, estoy bien cansada, ya quiero ir a mi casa, era porque yo sabía que a las 7 de la noche, o sea, saliendo de la escuela, me iba a ir a ensayar con la orquesta. Y era algo que pues motiva, ¿no? Y también ayuda a que no sientas como esa carga, ese estrés. Yo decía que yo salía, o sea, entraba a mis ensayos siendo una y salía siendo otra. O sea, salía como con este peso menos, o sea, con el corazón contento, pues así digo. Y es algo que yo sé que no soy la única, o sea, sé que mis compañeros, como mencioné, no todos están estudiando música como ya profesionalmente, sino algunos son médicos, otros son ingenieros también, arquitectos, etcétera. Tienen un camino muy diferente todos, pero lo que nos une es esta pasión para la música y qué tanto nos ha marcado como personas y a lo largo de nuestras vidas. Y siento que el hecho de que, por ejemplo, el gobierno, en este caso, he conocido que he sabido que les han dejado de pagar a los maestros a los que dan clases en los centros de artes musicales, etcétera, aquí en Baja California. Este, y es muy lamentable, ¿no? El que se haga ese tipo el que se le haga menos a la labor de un maestro de artes, por ejemplo, aun cuando su labor es sumamente indispensable para el desarrollo de un niño o de una niña que va apenas aprendiendo sobre la música, ¿no? Porque, como digo, en lo personal, yo no sé cómo sería yo ahorita porque siento que he crecido mucho, no nada más por mi gusto académico, sino que he crecido mucho también porque encontré mi pasión personal, ¿no? Que es la música. Entonces, yo no sé, no me imagino una vida sin yo tocar el cello, no me imagino una vida sin poder hacer música con mis amigos. Y yo sé que el hecho de que se enseñe música, que se promocione, que los niños y niñas tengan acceso a experimentar con la música, es fundamental para el desarrollo de esas generaciones, porque puede que no se dediquen a estudiar una licenciatura de música luego, pero aunque sea, encuentran una pasión, ¿no? Encuentran algo que los motiva, aunque sea que sea ya la hora de sus clases de música. O sea, como en mi caso, que era todo el día andar por la escuela, estudiando, haciendo tareas, pero aún así sentía esta motivación de a las 7 voy a ensayar, a las 7 voy a hacer música. Entonces, a mí se me hace muy, muy triste que no se le dé el papel que se merece, ¿no? A los maestros de música, maestros de arte, maestros de danza, de teatro, todo lo que tenga que ver con el arte, porque no necesariamente tiene que ser música, sino alguien puede contar su pasión en el teatro, en la danza, en la pintura, etcétera, pero siguen sin darse esa prioridad que se debe de dar, ¿no? A la educación de los jóvenes de México. Y ahorita más que nada en elecciones y así, es algo que también, si te das cuenta, no hay tanta mención de esto. O sea, sí hay menciones
de mejora de infraestructura de la ciudad, de X o Y cosa, pero casi no vemos propuestas que tengan que ver con la promoción del arte, con la divulgación del arte. Entonces, a mí se me hace muy triste eso, pero también se me hace muy padre que nosotros que ya hemos vivido estos cambios en nuestra vida gracias a la música, estamos buscando hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros sabemos identificar el valor que tiene la música en la formación de otros. Entonces, conozco muchos amigos que han estado presentes dando clases, divulgando lo que es la música, el efecto que tiene la música en nosotros mismos. Y, y, mm, y así se siento que aunque no haya tanto auge de parte del gobierno, que es muy lamentable, siento que eso no nos detiene a nosotros como músicos. O sea, nosotros ya vivimos la experiencia de qué es que hacer con la música, que es el encontrar tu pasión, no como profesional, tal vez como sea típicamente profesional, ¿no? De, ay, sí, la ingeniería, o ay, sí, mi carrera, sino ya tu pasión que de verdad que hace que te den ganas de verdad estar vivo, ¿no? Siento que la música es algo que te debe sentir vivo. Entonces, seguimos divulgando esto, seguimos divulgando con los jóvenes, con los niños, con las nuevas generaciones, para que conozcan qué es la música y lo que puede hacer en sus vidas. Entonces, ojalá en un futuro ya se le dé más el papel que se merece al momento por entidades gubernamentales. Más que nada ahorita en las elecciones, porque sí se ve muy vacío este ámbito y pues ahorita más que nada que han dejado de pagar a maestros por la pandemia y la situación, ¿no? Entonces esperemos que en un futuro pues ya haya, aunque sea una mejora en esto. Sí, ojalá, y pues lamentablemente yo creo que ese chip, cambio que se necesitan para los candidatos, pues lamentablemente no creo que sean estas elecciones, sobre todo con la cuestión de que ellos pues, no han tenido la oportunidad de estar dentro de estos sistemas, de estos nichos musicales, ¿no? Entonces, ahora sí yo creo que no entienden del todo la experiencia y cosas que uno mismo tiene que vivir para lograr este pequeño cambio. Y pues por ejemplo, si a mí me empiezas a hablar de ingeniería, de cómo es la termodinámica y cosas así, pues te voy a poner atención, pero no te voy a entender porque yo ni siquiera sé la materia, ¿no? Y lo mismo pasa con los políticos, porque no tienen esa sensibilidad, esa disposición sobre todo a escuchar realmente las necesidades de las futuras generaciones de artistas o simplemente de las actuales. Y también, pues, como mencionas, pues no importa la materia, al final del día son maestros y se les tiene que pagar igual, ¿no? Y es lo que ha estado pasando muchísimo, ¿no? A todos los maestros de derecho nunca he escuchado que se les quite su sueldo en esta pandemia, pero lamentablemente a muchos músicos, sí. Entonces, pues ahí está la dicotomía o la hipocresía incluso de la sociedad contemporánea mexicana, ¿no? Que solamente se les paga a esas personas que se les considera prácticamente indispensables y al artístico, que son igual de importantes, pues no se les paga, ¿no? Y pues esta pandemia ha sido evidencia, como siempre he dicho en todos los conversatorios, quizás algunos ya se sepan la frase de memoria, no podemos sobrevivir esta pandemia, este confinamiento obligatorio sin escuchar música, sin leer un libro, sin pintar, dibujar, porque nos volveríamos aún más locos. Entonces, pues ahí está una de las grandes lecciones que nos está dejando esta pandemia, que al final del día es valorar nuestros sentidos, nuestras emociones, hacerlas válidas, hacerlas expresar y y que nadie las subestime, ¿no? Yo creo que nadie tiene los pantalones de decir, ah, es que estás inventando tu ansiedad, ¿no? Porque creo que todos en algún momento de esta pandemia la hemos padecido algún ataque de pánico de ya quiero que acabe esto, ya quiero salir, pero pues no es posible, ¿no? Ya ves por las cifras, etcétera. Entonces, pues espero que esta pandemia al final del día nos vuelva más humanos, más empáticos, que es algo que nos urge a nivel mundial, pero pues en esta sociedad mexicana creo que es más que evidente, ¿no? Y sobre todo con la cuestión que mencionábamos al principio, ¿no? De la cuestión de los feminicidios, de, ay, ¿por qué no hay paredes? Eso no va a cambiar nada. Entonces, pues, esos comentarios que escuchamos tan normalizados, yo creo que gracias a esta pandemia poco a poco se van a ir erradicando, poco a poco vamos a ir abriendo brecha en esta cuestión que tanta falta nos hace. Bueno, me gustaría hacer una pausita para ver si el público tiene alguna pregunta. He visto que algunos han puesto eh, manitas aplaudiendo. Alejandro Rodríguez nos pone carita Es un amigo. por ahí.
que pues es momento de que el público hable. O si tú, por ejemplo, Carla, quieras comentar alguna otra experiencia que digas, esto lo tengo que comentar porque esto evidentemente no ha salido en los medios, pero creo que puede empoderar a las juventudes a seguir sus sueños y sobre todo combatiendo esta violencia que comentábamos, ¿no? Dentro del ámbito académico y profesional. Siento que algo que quería como complementar a lo que estamos hablando de el papel de la música ahora con el gobierno y así, ¿no? Algo que siento que probablemente no, como que doy beneficio de la duda, ¿no? De, ok, si no, puede que el gobierno no le dé tanta prioridad al lado artístico, o sea, al arte, no, no más a la música, sino en general a todas las artes, este, sino es probablemente porque las personas que están a cargo de hacer ese tipo de divulgaciones no han tenido un acercamiento como tal hacia las artes. Entonces, siento que cada vez que el arte es algo que siempre nos va a afectar, siempre nos va a afectar positivamente, pues siempre va a tener un efecto en nuestra reacción y en cómo nos sentimos. Entonces, siento que si hay también, hablando en la orquesta, en la UCAM, hacemos conciertos, todos estos son gratis, por ejemplo, todos somos voluntarios, estamos haciendo música porque queremos, porque nos gusta, porque nos apasiona, estamos tocando igual, siguiendo nuestra vocación como músicos, y también para divulgar, ¿no? Para dar a conocer, para acercar la música a comunidades que tal vez no han tenido acceso a la música clásica como tal. Entonces se me hace que proyectos así de divulgar la música en espacios públicos, etcétera, hacen ruido, ¿no? Hacen ruido para que las personas que no han tenido tal vez interacción tal cual con la música clásica la conozcan y vean también por qué es tan importante, ¿no? Y eso también hace ruido con las entidades gubernamentales. Y también a mí se me hace muy, muy acertado que este tipo de proyectos, pues sí tienen un alcance, o sea, puede que no, a simple vista puede que no lo parezca, pero nos ha pasado mucho que hacemos un concierto en una explanada, por ejemplo, y se acercan niños como, ay, ¿cómo se toca tu instrumento? O ¿cómo suena? O sea, como con mucha curiosidad, ¿no? De ver, o sea, tener como su primer acercamiento a la música clásica. Y siendo que este tipo de eventos también pues hacen que la comunidad se dé cuenta de lo importante que es la música y el efecto que tiene en las personas, no nada más en generaciones como niños y niñas, sino también en adultos, adultos mayores, etcétera. Entonces, esperemos que en un futuro pues también haya más concientización pues, de su importancia gracias a la labor que han hecho pues, los maestros y los músicos en el país. Wow, pues sí, ojalá haya más oportunidad. Yo más que nada decía esto de la cuestión de la sensibilización, porque pues, hay incluso personas que ni siquiera saben cuál es el rol de un director de orquesta, ¿no? No me dicen, pues dirigir la orquesta. No, pues, o Ajá. sea, Bueno, está moviéndose así ya, ¿no? Sí. ya saben cómo se llama la batuta, le dicen el palito ese, Ah, ¿no? sí. Ujú. Lo usan como para hacer un dardo o cosas así. Hay comentarios bien locos, te juro. Entonces, pues sí, yo creo que sería bueno que, así como las secundarias nos obligan a todas las personas a tocar la flauta dulce, sería interesante que a todas las personas en ese momento realmente se nos inculcara el, el poder de la música, ¿no? Justamente como mencionaba en un libro que estaba leyendo, El Sistema, de Baker, un escritor inglés que hacía referencias críticas a la cuestión del sistema en Venezuela de las orquestas, que justamente ponía, ¿no? José Antonio Abreu sabe el poder de la música y la música tiene poder en todos los aspectos, ¿no? De tal forma que si construyes un proyecto solidificado en una narrativa como la música puede cambiar vidas, puede evitar que los jóvenes y los niños se acerquen a la delincuencia organizada y demás, pues te ganas hacia los políticos. Entonces, lamentablemente, creo que han orillado a los artistas a ser parte de un sistema de marketing, más allá de un sistema humano que reconozca necesidades humanas, ¿no? Yo creo que la sociedad contemporánea se ha limitado a, si no me trae algún beneficio económico, político, no me sirve. Entonces, pues, eso es por una parte, ¿no? Y yo creo que hay personas que han aprovechado justamente esas cuestiones, llámese como el sistema venezolano con José Antonio Abreu, incluso aquí en México,
que también tienen un poquito del mismo discurso, pero yo creo que sí, al final del día sí se busca que estos jóvenes se profesionalicen, de tal forma que ya existe la Orquesta Escuela Carlos Chávez, ya hay unos, me parece, 50 egresados titulados, entonces yo creo que los resultados van surgiendo poco a poco, sobre todo porque son procesos muy complicados el estudiar música, aprender a leer un nuevo idioma y todo esto, ¿no? Y bueno, uno de los políticos que realmente entendió la cuestión de que sí se puede combinar la política, la gestión cultural y las cuestiones nacionales, los intereses nacionales, fue Rafael Tovar y de Teresa, que en paz descanse, ¿no? Él fue el padre de todas estas instituciones que al final del día nos están dando pues algún refugio emocional, ¿no? Llámese el Centro Nacional de las Artes, incluso el mismo Sistema Nacional de Fomento Musical, junto con el maestro Eduardo y el maestro Aranda y toda esta cuestión que, pues lamentablemente son nombres que se han ido olvidando, ¿no? Entonces yo creo que a los mexicanos, como dice Octavio Paz, nos hace falta hacer memoria, regresar a nuestras raíces y no crecer tanto las alas, porque si al final del día no tenemos pies para caminar, pues cómo vamos a avanzar, ¿no? Yo opino bastante eso. Bueno, tenemos unos comentarios aquí. Olga Gómez Castellanos dice, saludos a Carla, un gusto que ya tengas tu propio chelo. A Esme Solís nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que puedes dominar varios idiomas? Ah, pues, o sea, creo que también, no sé si decían la semblanza, pero, o sea, soy bilingüe, hablo español e inglés así fluido, pero también hablo japonés y coreano. Japonés sí lo hablo, sí puedo decir que avanzado, pero no, obviamente tengo como, sigo estudiándolo, no puedo decir que, uy, soy trilingüe porque pues todavía, si me hablan muy rápido, por ejemplo, no es tan fácil para mí descifrarlo. Y en coreano sé sobrevivir, es lo que digo. O sea, como fui a intercambio a Corea, lo que sé de coreano es lo que aprendí allá, lo que aprendí yo antes de irme, que fue aprender a leer, aprender a escribir, aprender a pedir un taxi, pedir comida, etcétera, o sea, lo básico. Pues yo creo que una de mis metas a corto plazo ha sido, yo creo que poder ahora sí, ya me certificar en japonés, pero, pero sí es algo que desde muy chiquita también lo quería, era como una meta, ¿no? Porque siempre me ha gustado mucho la cultura japonesa y así. Creo que algo que me ha ayudado muchísimo, bueno, en la parte del inglés, a mí yo estuve en clases de inglés, estaba en el kinder, entonces, sí, mi familia siempre tuvo eso en mente, ¿no? De que yo aprendiera inglés, de que entrara a la escuela, que se me fuera inculcando el inglés. Y ya con el tiempo, ya más grande, fue cuando yo decidí entrar por mi propia voluntad, ahora sí ya a japonés. Y y pues lo que me ha servido a mí muchísimo ha sido, por ejemplo, yo veo mucho anime, veo mucho ese tipo de cosas, entonces yo lo que hacía era de que poner el audio en inglés o en español, pero el subtítulo ponerlo en japonés, para así yo poder leer como en el tiempo en el que tardaría la persona en decirlo, poder leer igual de rápido y así. O sea, ir como es que escuchando el idioma que conozco y a la vez leer en el idioma que quiero aprender. Entonces, a mí sí me ayudó muchísimo ese tipo de cosas y también lo apliqué cuando quise aprender coreano porque me ayudó a aprender a leer más rápido, a mejorar también la entonación y cosas así. Entonces siento que no necesariamente tiene que ser, ay, me siento con un libro y hago planas y así, sino también se puede desarrollar mejor un idioma con el ocio, ¿no? Como ver películas, ver anime, ver cosas así. Yo siento que eso es como un tip. Sí, justo, e incluso está comprobadísimo que, pues vaya, aprender cantando un idioma es una de las maneras más efectivas de aprenderlo. Por ejemplo, recuerdo cuando nos ponían a cantar en francés y pues obviamente entendía mucho mejor los textos en la escuela normal que todos los demás de mis compañeros, ¿no? Entonces, pues ahí si se animan, podrían hacer lo mismo que Carla menciona o incluso cantar algunas canciones, aunque no le entiendan, pues ahora sí intenten como hacer oído, orejear, como se dice coloquialmente, las canciones de tal forma que pues poco a poco vayan asimilando todo esto, ¿no? Ahora sí, yo creo que el ser humano aprende muchísimo mejor con la imitación y enseñando a otros que, como dices, haciendo planas, haciendo repeticiones sin sentido alguno, ¿no? Ahora sí, como en automático, ¿no? Entonces yo creo que al final del día, qué mejor manera de aprender que poniendo en práctica y conociendo de manera simultánea, ¿no? Entonces, para aprender francés sí les recomiendo mucho ver películas o escuchar las canciones de los coristas, ¿no? Que al final del día son canciones muy fáciles de aprender, de imitar, son muy pegajosas, o sea, no te las quitas ni en años,
véanme a mí. Entonces, es lo que les podría recomendar por ahora. Pero bueno, por ahorita no tenemos más preguntas. Si tienen alguna otra duda, de verdad pueden escribirlas y las leo. Entonces, y si pueden compartir el video para que llegue a más personas, creo que es una situación única en su tipo, la que estamos viviendo ahorita. Entonces, pues sí, será oportuno que más personas se involucraran en esta pequeña sesión. Pero bueno, me imagino que ya podemos ir cerrando y me gustaría hacerte unas últimas preguntas en lo que se animan o no. Eh, ¿Cuál consideras que es el papel del arte para la construcción de una sociedad sana? Más allá de que sea un bien sustituible o no, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, en tu caso nos mencionabas que sin el arte, pues no serías Carla Sofía Naranjo Jauregui, la chava que ubicamos por haber ganado todas estas becas? ¿Tú crees que sin el arte las hubieses podido ganar? ¿O realmente dices, sin el chelo, ni siquiera hubiera entrado a ingeniería, quizás yo estaría en otra cosa, estaría vendiendo, no sé, estaría estudiando otra carrera, estaría vendiendo pancakes, no sé, o sea, al final del día esa historia la conoces mejor que todos los aquí presentes, ¿no? Sí, siento que como sociedad sana, mencioné que hace rato yo tenía una jornada muy pesada cuando estaba en el año pasado, ¿no? En la universidad. Y que ahí digo, ¿cómo le hacía? O sea, me puedo pensar y digo, es que no tengo idea de cómo podía de verdad no llegar cansada a mi casa. Y me doy cuenta que es por eso, porque puede tener yo mucho tiempo fuera de casa, trabajando, estudiando, con pendientes así, porque soy muy obsesiva con mi promedio académico, entonces siempre quiero que todo salga perfecto. Entonces, ese tipo de como de presión que yo tenía no la sentía tal cual, porque yo sabía que iba a ir a ensayar con la orquesta, entonces sabía que iba a hacer música y eso a mí me relajaba y era como voy a ir a hacer lo que me gusta y lo que me llena y sé que es un espacio seguro en el que yo puedo ir a hacer música y no pensar en nada más, pues siento que el hacer arte, no nada más la música, sino que el tipo de arte te desconecta de todos los demás problemas o pendientes que puedas tener en la mente o que te puedan estar abrumando. Y es un espacio, un momento en el que puedes ahora sí de verdad, pues crear arte, hacer arte y enfocarte ahora sí en lo que estás haciendo en el momento, o sea, en la música, por ejemplo, y no pensar en esos pendientes que podemos estar abrumándonos, ¿no? Y así como sociedad sana, siendo que es una buena manera de relacionarlo porque a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo la música a combatir, por ejemplo, ansiedad, estrés, cuando me siento muy como con un bajón de ánimos que ni yo sé de dónde viene, me pongo a hacer música y me siento mejor, o sea, me siento como más llena. Y siento que a todos mis compañeros, o sea, yo sé que van a decir que sienten lo mismo, o sea, de que por algo siguen haciendo música voluntariamente, por algo siguen dando clases, por algo no han dejado de practicar, no han dejado de asistir a los ensayos, etcétera. Y es porque nos ha creado no nada más una pasión como por el gusto de hacer música, sino porque tiene un efecto positivo en nosotros, en nuestro desarrollo. Y siento que no, o sea, cualquier tipo de arte, cualquier expresión de arte en sociedad, a cualquier persona le tiene este efecto, ¿no? El poder darse oportunidades, conectarse de las preocupaciones del día a día, tal vez para enfocarse en hacer arte. Entonces, siento que como sociedad sana sí tiene un papel muy importante debido a esto, nada más porque es una pasión nueva, sino también porque es un espacio seguro, ¿no? Para desconectarnos un poco de nuestra realidad, tal vez incluso. Entonces, sí siento que tiene un papel muy importante en este tipo de casos. Pues wow, de verdad cada respuesta que das me maravilla más. Ahora sí, no es como por... Pero sí, tal cual, porque yo también estuve en esos medios, o sea, por ejemplo, yo salía, entraba a la escuela a las 7, salíamos a las 3, luego entré a clases de solfeo o de coro a las 4, sal a las 9 y 10 de la noche, ponte a hacer tarea, no duermas, no comes, no haces ejercicio, no vas a fiestas. Entonces, yo me entiendo perfectamente ese sacrificio, ¿no? Y todo el mundo me decía, bueno, ¿cómo aguantas? O ¿por qué no te has salido? ¿No? Y es como, que me encanta. Entonces, ahora sí, como de que no vive eso, nos ven como un par de locas, por así decirlo, pero nosotros vemos al resto como locos porque no entendemos cómo pueden vivir sin arte, ¿no? Entonces es una dicotomía bastante... Al final del día creo que nuestro error, por lo menos el mío, no fue causar como más
acercamiento a mis compañeros de ese entonces a la música, ¿no? Pero bueno, al final del día nunca iban a estar dispuestos, ¿no? Los invitaba a mis conciertos en los fines de semana, no, es que no hacían mi partido de fútbol. Entonces es como, bueno, pues todos tenemos prioridades, pero luego no digas de que yo no tengo disposición de explicarte, de abrir mi mundo al tuyo, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente son muchas contradicciones de nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo cuando vamos creciendo. Esme Solís nos vuelve a preguntar, ¿qué es lo que realizarás en tu estancia en Apple? Estaba con el micrófono apagado. Estoy trabajando con el equipo de acústica. O sea, el departamento de acústica se divide también en, en equipos, ¿no? Y el equipo en el que yo estoy es el de ruido y vibraciones. Y en sí, o sea, el como así general, porque tampoco puedo dar detalles. Estoy trabajando pues, en proyectos que son como para reducir la cantidad de ruido acústico, mecánico, electrónico que hay en los productos, para futuras generaciones, ¿no? De productos. Entonces es más que nada eso, o sea, es dentro de ese departamento que enfocarnos en combatir ese problema del ruido. Wow, es evidente que la música de alguna forma u otra te beneficia. Sí. Entonces sí, o sea, prácticamente la música te está dando de comer ahorita. Entonces, aunque también ingeniería, ¿no? Pero yo digo que son ambas, yo digo que son ambas. Sí, está padre porque es como la combinación perfecta, ¿no? O sea, estoy en un puesto de ingeniero, pero mi equipo es el de la acústica. Entonces, todos los problemas que estamos viendo involucran ruido acústico, involucran cómo funciona una bocina, por ejemplo, etcétera. Entonces, siempre estamos trabajando con música, entonces está muy padre, ¿no? De hecho, cuando yo recibí la oferta, yo supe que ese equipo era el que más me iba a gustar, no nada más por el puesto ya de, pues, de ingeniería que me están ofreciendo, sino también era pues el equipo en sí, ¿no? Porque yo nunca tuve la oportunidad de ver el aspecto físico de la acústica en mis clases, pero yo tenía como esta curiosidad de, me gusta mucho la música, quiero saber cómo funciona la acústica en sí, entonces fue lo que me animó mucho a decir, ¿sabes qué? Qué padre que voy a poder aplicar lo que he ido pues aprendiendo en mi carrera, pero también aprender esa nueva área que me interesa porque tengo esta como inclinación hacia la música, etcétera. Entonces, fue una muy buena combinación. Wow, pues qué padre, se escucha padrísimo. Pues no sé si el público asistente, que son 15 personitas según el conteo de, bueno, 12, tengan alguna otra preguntita más por hacer para ya dar por terminado el conversatorio. Es que digo, ya me da muchísima pena, pero ya llevamos hora y media aquí hablando, entonces no quisiera abusar de tu tiempo, la verdad. Pero digo, por mí nos quedamos hasta tarde, ¿no? Total. Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna preguntita o que pueda dar por terminada la sesión. En lo que se inspiran a preguntar, no sé si tú quieras hacer algún recuento de esta sesión, cómo te sentiste, las preguntas fueron adecuadas. Ahora es una especie de retroalimentación para nosotros como organización, de tal forma que pues más personitas como tú, tan destacadas y que ponen todos los días el nombre de México en alto, pues se puedan sentir cómodas y que este sea un espacio seguro para todas esas personas, ¿no? A mí siento que algo que está muy diferente, porque he tenido pláticas con otros grupos, etcétera. Y a mí me gusta mucho hablar con personas, siempre digo que a mí me gusta mucho de jóvenes para jóvenes, estudiantes para estudiantes, o sea, ese tipo de pláticas que tienen de dónde rescatar, ¿no? O sea, que no nada más yo sentarme y responder preguntas en un noticiero, por ejemplo, sino que tengo una oportunidad de platicar con otros jóvenes, con otros estudiantes y pues ahí sí puede tener aunque sea un pequeño impacto, ¿no? Pero lo que es muy diferente ahorita es que platicamos mucho sobre, no, ahora ya no el área, tal vez sí la tocamos, ¿no? La académica, profesional y lo que vivimos en el día a día, etcétera, pero también abordamos mucho de lo que era este ámbito cultural, el ámbito artístico, y vemos también que no todo es nada más el crecer en el ámbito académico, ¿no? Siendo que la persona que yo soy ahorita, por ejemplo, tiene mucho que ver con esta pasión que encontré en la música. Entonces, también hablar de ese tipo de cosas y ver cómo, y tratar de como que de analizar, llegar a fondo el por qué nos gusta tanto la música, el efecto que tiene, por qué es importante, no más para nosotros como individualmente, sino también como comunidad, como sociedad.
se me hace algo muy rescatable y algo muy bonito, ¿no? Compartir, porque es un tema que siento que aquellos que han tenido la oportunidad de poder experimentar con el arte saben a lo que nos referimos de cuando hablamos de este tipo de pasiones, ¿no? Entonces se me hace algo muy padre poder también conversar en este ámbito, sino no nomás en el ámbito, pues, que comúnmente escuchamos, ¿no? Al académico, profesional, etcétera. Entonces, está bonito el poder, expresarnos ahora del arte también. Ay, pues muchísimas gracias. Y justamente yo busco que pues personitas como tú o como justamente personas destacadas dentro del ámbito musical sobre todo, porque ahora sí son parte de mis competencias funciones, pues se acerquen al público joven y que nos convenzan de que en primera no te vas a morir de hambre si estudias arte, que así es posible combinar ambas escuelas, y que sí es una carga muy pesada, por no decir otra palabra. Entonces, pues ahora sí que no se desanimen, ¿no? Y yo creo que las personas que no tengan tanto contacto con la música o lo que sea, pues estas son las salas ideales para que puedan tener, pues ahora sí, un contacto directo con los meros meros, ¿no? Como muy coloquialmente diríamos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que toda esta vocación de la cuestión gestión, democratización cultural, la adquirí gracias a los proyectos que conocí gracias al fomento musical, ¿no? Yo también estuve en el coro, fui secretaria de Bellas Artes, al 25 aniversario de Conaculta, ¿no? Bueno, 25, pues, para ser más precisos. Y toda esta cuestión, estar sobre todo muy cercana a los políticos que al final del día decidieron el futuro de las bellas artes en nuestro país y a que la fecha sus obras o sus instituciones lo siguen haciendo, como el INBA, como la Secretaría de Cultura y todo lo demás, es impresionante. O sea, yo hago memoria y fue como, bueno, pues estuve al ladito de Rafael Sobre y de Teresa, entonces es como muy impactante la fecha, ¿no? De cómo pude estar al lado de él y nunca me tomé una foto. Entonces, pero bueno, al final del día yo creo que el recuerdo queda y la vocación también. Y sobre todo, pues el ejemplo también que nos pueden dar estas personas que pues lamentablemente ya no están. Y nosotros como jóvenes, el futuro que tenemos que darle a nuestro país, ¿no? Ahora sí, suena muy politiquillo esto de, los jóvenes son el futuro del país, pero pues es la neta, ¿no? Entonces, si nosotros mismos no propiciamos las condiciones ideales, o al menos las condiciones que nosotros queremos y consideramos ideales para nuestro país, pues nadie más lo va a hacer. Recuerdo que hay una frase muy famosa, no recuerdo de quién era, pero decía, si tú no ocupas el espacio en la política, ese vacío le va a ocupar a alguien más y no precisamente va a ser una persona buena o que realmente busca que el país crezca. Entonces, yo hago referencia muchísimo a ese pensamiento. A la fecha desconozco quién lo haya dicho, pero se me quedó tatuado. Y también la cuestión de que quien no se mueve no siente sus cadenas. Entonces, a todas esas chavas que a la fecha les cuesta mucho reflexionar sobre el feminismo o incluso darse cuenta que sin el feminismo no tendríamos derechos fundamentales como el derecho al divorcio, a ejercer nuestra voz, al voto, a postularnos dentro de la política, pues sería recomendable que revisemos en conjunto la historia y que darnos cuenta de que a veces tenemos que exigir nuestros derechos a la mala, entre comillas, ¿no? Usando la violencia porque no tenemos otra opción. Entonces, pues yo creo que cierro esta pequeña sesión con esto, este lunes 22 de marzo a las 3:35 Ciudad de México. Y pues de nuevo, Carla, de verdad, muchísimas gracias por este pequeño espacio que nos has prestado a toda la organización Alternancia Juvenil por México, a todos los televidentes, bueno, el público que nos acompañó y sobre todo a estas personas que quizás compartan y vean después la sesión, ¿no? De cualquier forma, si escriben alguna pregunta, pues te la haré llegar y tú misma se las puedes contestar por privado o de cualquier forma, de tal forma que pues no se pierda ese conocimiento o esa inspiración que buscan, ¿no? Al final del día creo que la mejor manera de motivar a otros es escuchando a otros, ¿no? Y acuerdo que había un experimento en Europa de tal forma que ponían a un europeo y a un inmigrante de frente y después de 5 minutos no se hablaban ni nada, pero terminaban ambos llorando así y se hubieran muerto en una tragedia o algo así, o sea, pero era demasiado impactante como el simple hecho de tener contacto visual físico con alguien te puede cambiar la vida así y puede destruir prejuicios de años en un momento. Entonces yo creo que tengo la esperanza de que todo esto que estoy haciendo, todas estas horitas que invierto, pues sí tengan algún fruto en alguna personita que esté dudando sobre su vocación, sobre su carrera
y pues a mí para motivarme en algún momento a regresar a música, ¿no? Que pues la vida no me ha propiciado precisamente las condiciones, pero a mí no se me gustaría volver a escucharlos o a volver a tocar simplemente, a cantar en Bellas Artes y recordar, recordar toda mi juventud, ¿no? No estoy tan vieja, pero sí estoy algo, entonces nada Sí, más es. aparte de que nunca es tarde, ¿no? O sea, también me ha pasado mucho que mi familia y así, que siento que yo fui la única que tuvo un acercamiento a la música clásica desde temprana edad y que pudo darse cuenta del impacto que ha tenido pues en mi vida el poder hacer música en conjunto con amigos y compañeros. Le platico yo a mi familia que me dicen, ay, es que me hubiera gustado mucho como también darme cuenta de esa pasión, o sea, de, no sé cuál es mi pasión, me dicen, o sea, no sé cuál es mi pasión que no sea con mi carrera, pues, con mi carrera profesional. Y siento que ya estoy como muy grande, ¿no? Como que ya me perdí oportunidad, pero es que siento que nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para experimentar, nunca es tarde para adentrarse al arte más que nada. O sea, sí me digo que no hay pierde, ¿no? O sea, es experimentar y digo, con el tiempo ya uno decide cómo ir desarrollando la habilidad de ir adentrándose más en el arte. Entonces, no nada más, siento que damos mucho énfasis también en sí, que los jóvenes, los niños pues tengan el acercamiento al arte, pero también es que adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, pueden tener ese acercamiento al arte y también experimentar incluso en la edad que tienen, no solamente desde temprana edad, pues para que de verdad nazca esa pasión, ¿no? Entonces siento que nunca es tarde para, así como dice que también, o sea, como cuando te cambias de carrera, ¿no? Nunca es tarde para volver a empezar en lo que te gusta, también nunca es tarde para empezar con un nuevo hobby o en el lado del arte. Pues bueno, ya parece que no llegan unas preguntitas, entonces pues me parece que voy a tener que terminar esta sesión. Y de nuevo, pues te agradezco muchísimo esta hora, 20 minutos en las que estuvimos chismeando, platicando. Que abordamos temas súper complicados como el machismo y el acoso y todo eso, pues de una manera como muy horizontal, ¿sabes? No es como muy protocolaria o muy seria, ¿no? Al contrario, como pues pasó esto, se solucionó de esta forma y todos somos felices ahora. Bueno, no felices, pero al menos sí nos damos cuenta de los errores que cometimos, ¿no? Entonces, yo creo que si se abordaran así todas las crisis, cuestiones tan delicadas, quizás todas las personas se sentirían en la confianza de decir, bueno, sí, sí acosé y todo esto, pero pues ya cambié, pues voy a serme responsable de mis actos o lo que sea, ¿no? Pero lamentablemente la gente no ha sabido cómo abordar todos estos temas, porque al final del día creo que olvidan que todos somos personas y que yo siendo un poquito más liberal, feminista liberal, pues sí tengo esa noción de que las personas se pueden cambiar, ¿no? Con mucho esfuerzo, con muchos castigos, pero pues, siempre hay la esperanza, ¿no? Haciendo referencia a mi nombre sobre todo. Pero bueno, pues muchísimas gracias a las 11 personitas que se quedaron hasta el final. De nuevo, muchas gracias a la organización por ser una plataforma ideal para invitar a grandes ponentes a historias de primera y al final del día mexicanos y mexicanas que están representando a México y dejando su nombre en alto. Muchas gracias. Gracias.